¿De dónde es? De San Nico. ¿Usted le dijo el santuario de Nico? No. Vale, es muy poquito. Esta, de Nico pasamos a Puerto Plata. Este está en el convento de las Monjitas de la Caridad en Puerto Plata. Es un cuadro de un pintor catalán, Ramón Borrell Blanc, 1910. Está un poco mal tratado porque está hablando de una entonces ahora yo voy a aprovechar para poner estos cuadros. Yo le digo a ustedes que nunca jamás van a volver a ver un cuadro de la Altagracia con los mismos ojos. El cuadro de la Altagracia es un solo símbolo en sí mismo. O sea, está lleno de símbolos. Entonces yo quiero pedir un poquito de símbolos. Aquí vemos, quiero llamar la atención sobre San José. San José es el santo patrón de todos los esposos. San José nunca habló. Por eso tiene que ser el modelo de todos los esposos. El patrón de todos los esposos. San José nunca habló y siempre obedeció. Interesante. Entonces, San José lo vemos representado diferente dependiendo del pintor. Allí lo vemos, como está en el cuadro de la Altagracia, vestido de obrero, que esa es la capa y el gorro de los obreros, y era carpintero. Aquí lo vemos con un gorro de obispo, con una capa. Cada pintor lo representa distinto de acuerdo a la época y de acuerdo a los modelos que tenía. Sin embargo, llamo su atención sobre un elemento interesante, que son esas flores que ustedes ven ahí. ¿Cómo se llaman esas flores? Los lirios de San José. Los lirios de San José. ¿Por qué existen? ¿Qué significa? ¿Están quemados? No somos tan católicos. Esto es simbología, esto es historia. Los lirios, la pureza y la castidad de San José. Cuenta la historia que cuando a la Virgen iba a ser desposada, le buscan pretendientes. Entonces van todito en desfile, tienen que llevar una plantita. La plantita florece, ese es el que se desposa con María. Tenía que ser alguien del linaje de David, porque eso decía escrito. Nada más quedaba José, que no había hijo. Toda la matica se habían secado. Van a buscarlo a José. José es un hombre que no estaba en eso, era muy piadoso, era un obrero, un carpintero, estaba en el río. Dice, no, que nada más falta el rey. Agarra para allá, agarra esa matita, que es la primera que encuentra. Oh, sorpresa. La plantita es la que florece y María es desposada a San José. Después la historia ustedes la conocen. Entonces, San José en todos los cuadros está en segundo plano como el custodio de la madre y de la hija. Y aquí entonces vemos el otro cuadro, el que dijimos que íbamos a hablar. Yo voy a hablar de este cuadro en dos vertientes. Primero como arte sacro, y luego la historia de fe y los símbolos que tiene, la simbología. Primero como arte sacro, Abelardo Rodríguez Urdaneta lo pinta a solicitud del arzobispo para mandar uno, pintó varios como este, para mandar uno a Roma para solicitar la coronación canónica de la Virgen de Altagracia con este cuadro. Entonces hay uno de estos en Roma, este está aquí en el arzobispado. Está hecho en pastel, eso fue en 1920. Ese cuadro, señores, tiene 102 años. La técnica que él usó para eso se la llevó a la tumba. Pero miren cómo está conservado. La maravilla. El marco es caoba centenaria y fue hecho de las vigas del antiguo hospital de San Nicolás. ¿Okay? Entonces, este cuadro que don Gilberto Fernández Díez copió es de Abelardo Rodríguez Urdaneta. ¿Por qué es importante Abelardo Rodríguez Urdaneta? Primero, con la coronación canónica, porque con este cuadro se solicita la coronación canónica de la Virgen a Roma. Hay tres tipos de coronación. Quiz. ¿Cuáles son? Entonces, lo que se sientan adelante, eso no tiene que ver. Coronación canónica, que es la que hace el Papa, que viene de Roma. Coronación episcopal.
episcopal, que es la que hace el obispo, y coronación presbiterial, que es la que hace un sacerdote. Por ejemplo, el día de Fátima se lleva la imagen de la Virgen y se lo pone simbólicamente en la boca. Entonces, la que se queda anotada en Roma, la que hace constar oficialmente que esa Virgen, esa imagen, es la madre espiritual de un país, de un pueblo, es la canónica, que fue la que se solicitó y se otorgó y vino en el 1922. Pero hubo muchísimo lío en el 1922 con esa coronación. ¿Por qué? Porque aquí estaban los americanos. Recuerden, del 1916 al 1924. Ellos estaban supuestos a irse en el 22 y se coordina todo para que la coronación sea en el 22, el año que sale. Oh, sorpresa, no sale. Entonces esto estaba caliente porque estaban todos los gavilleros, que eran los guerrilleros de aquella época, bravos y haciendo atentados y todo ese tipo de cosas. Entonces era muy delicado traer el cuadro de Higüey a una coronación a Santo Domingo cuando la cosa estaba aquí caliente. Entonces, el cuadro que se saca en procesión era una copia. El original estaba guardado en una parroquia cerca de aquí, secreto. Y la coronación que estaba supuesta a ser en la catedral, no se hizo en la catedral, se hizo en el Parque Independencia. A última hora el juidero, todo el mundo para allá. ¿Ok? Tanto fue así el juidero que si ustedes ven las fotos que existen de la coronación, el cuadro de la Virgen está colocado en un atril de pintor. Y adivinen de qué pintor era el atril. De Abelardo, que vivía frente al parque. ¿Ok? Todos los documentos de la época que ya habían estado, se habían impreso, decían la coronación en la catedral el día tal, 15 de agosto, en la catedral primada de América, tal. Fue en el parque. Por todo este día. Y terminando la coronación, salió un grupo de gente por la Bolívar, del parque por la Bolívar, hacia la Delgado, donde estaba el cuartel general de los norteamericanos, en la casa de los Rincas, ahí frente al partido. Y ellos hicieron lo que se llamó la marcha del silencio. Toda esa multitud pasaron y miraban así, desafiantes. No se disparó un solo tiro, pero estaban todos armados y no se disparó nada. Pero imagínense esto, saliendo de la coronación, hicieron esa marcha del silencio frente a la Bolívar. Muchas cosas interesantes. O sea, la Virgen de Altagracia siempre ha estado relacionada con los temas, como dijimos al inicio, con los temas nacionales, muy ligados. Entonces, esa es la historia del cuadro algo. Ahora vamos a hablar de los símbolos. Este cuadro, imagínense el de Higüey, pero vamos a hablar de ellos aquí. Vamos a hablar de 5 símbolos. El primero es fácil. Vamos a empezar por el más fácil y el más difícil. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿En qué lugar? No, pesebre. Un establo. Un establo. ¿Qué elemento extraño ven ustedes en el establo? Que busca una columna. El pintor del cuadro de la Altagracia, del original, al que todos los demás han copiado y han interpretado, era de Sevilla, de la escuela de Alejo Fernández Pincel, pero era un pintor muy conocedor de los símbolos, de la simbología y de la mística cristiana. Conocía mucho de eso. Esa columna, en una cueva, en un pesebre, al colocarla ahí, le da a este humilde lugar la categoría de palacio, templo. Él está diciendo, eso no es una simple cueva. Al poner la columna, visualmente nos dice que el que está ahí es un rey, es Dios. Y fíjense lo curioso de la columna. No es una columna como la que uno conoce normalmente, griega, ¿verdad? Es una columna simple, porque es una columna oriental. Y en el cuadro original es redondo. ¿Por qué? Porque Sevilla estuvo dominada por los moros durante 9 siglos. Y las mezquitas se convirtieron en iglesias, en templos cristianos, pero tenían la misma columna de la mezquita. Entonces tuvo una columna oriental, árabe. ¿Okay? Miren qué detalle interesante. Eso es una simbología. La columna le da la categoría de templo a este humilde lugar. Segunda simbología. En el cuadro original se ven unos huecos y una ventana. Los huecos significan el mundo roto, el mundo que está necesitado de Dios. La ventana es la ventana por donde la luz de Dios sale al mundo. Otra simbología.
Otra simbología interesante es el manto de la Virgen. El manto de la Virgen tiene 8 estrellas y 8 estrellas. Suma 16. No significa nada, casualidad. No. 8, señores, y esto es muy grande lo que les voy a decir. Este símbolo es muy grande. 8 es el símbolo de Dios. 8 estrellas acá, tenemos a Dios Padre. Aquí tenemos a Dios Hijo. Y aquí tenemos a Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué son? La Santísima Trinidad. Y en el centro de la Santísima Trinidad, la Madre. Sin ella no habría Santísima Trinidad, no habría ella. Entonces, miren qué símbolo tan grande en el cuadro de nuestra Virgen de Altagracia, que vemos la Santísima, dijimos al principio, es el cuadro de la Natividad, pero es la Santísima Trinidad que está representada con símbolos, y la Madre en el centro de la Santísima Trinidad. Eso es muy grande, muy importante. Otro símbolo, miren aquella esquina. En algunos cuadros se ve mejor. Eso es el templo roto. Se ha dicho, es que Jesús vino a destruir el templo y hacer el templo nuevo. Pero hay una leyenda romana muy interesante de antes de Cristo. Hubo una época en Roma donde no hubo guerras, un periodo de paz. Los romanos le hacen un templo al dios de la guerra en agradecimiento. ¿Cómo se llama el dios de la guerra? Apolo. Acuérdense que en Grecia era una cosa y en Roma ellos le cambiaron la misma cosa, le cambiaron el cuerpo. Le hacen el templo en agradecimiento por esto. Pero un oráculo, que era un profeta en esa época, antes de Cristo, en Roma, dice, oráculo, este templo se destruirá cuando llegue el Rey Sol. Y dicen los escritos que el templo se desmoronó, se destruyó cuando nació Jesús, coincidiendo con el nacimiento de Jesús. Entonces, eso es significado de eso, del templo que se rompió, y que también es símbolo de la iglesia nueva, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, todos esos son símbolos en el cuadro de la Altagracia. Y otro símbolo, ustedes han visto esta cosa blanca, ¿verdad? El delantal. No es un delantal. Y eso es uno de los símbolos que a mí más me llamó la atención cuando me lo explicaron. Porque yo siempre decía, pero ¿por qué ese delantal está como mal pintado? Está como, ¿verdad? Porque no es un delantal. Es el rayo de Dios. Cuando nace Jesús, el rayo del Señor envuelve a María y nace el niño Jesús. Así como la luz atraviesa un cristal sin romperlo, así el rayo de Dios atravesó a María sin mancharla y nació Jesús. Entonces ese es el rayo de pureza, el rayo de Dios. No es un delantal, pero no todos los pintores lo saben y lo pintan como ropa. Entonces, ese es. Y el último de los símbolos, que es fuerte, es el pesebre. Fíjense que el niño está representado en los diferentes cuadros, o como un bebé, o como un hombrecito chiquito, o dormido, o que parece que está muerto, o con los ojos abiertos, diferente. Pues esto tiene 3 significados. El pesebre es, a la vez, cuna del niño Dios, es sepulcro de Jesús, que dio su vida por nosotros, y es altar de sacrificio. ¿Cuál altar de sacrificio? El altar de sacrificio en que todos los días, en todas las iglesias del mundo, se celebra el sacrificio y la Eucaristía, donde Jesús dijo que Él se quedaba con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, esa simbología maravillosa, que es, ¿qué dijimos que es? Una, sepulcro, y además, ustedes saben que el pesebre, ¿para qué sirve
el pesebre. ¿Para qué servía el pesebre en esa época? El pesebre era donde los pastores ponían el cordero más gordo, el del sacrificio, el cordero destinado al sacrificio. Miren qué símbolo de Jesús vino a nacer en un pesebre, el cordero de Dios en un pesebre, donde ponían el cordero del sacrificio, antiguamente. Entonces, todos estos símbolos están en el cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Qué significa la luz? La luz. La velita. Es que San José salió a buscar una vela cuando llegaron y llega con su velita y encuentra a María iluminada por la luz que sale del niño y se refleja en el rostro de María. O sea, María está iluminada por la luz que sale del niño Jesús. Y entonces aquí doy el testimonio mío y de la voluntaria que estamos trabajando aquí. O sea, nosotros decíamos, muy bonito, vamos a estar en exposición de la Altagracia, vamos a dar nuestro tiempo, Pero ¿qué estamos, o sea, cuál es el mensaje? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cuál es la lección? Un día, frente a este cuadro, descubrimos cuál era esa lección. Son tres en una. La primera es la primera palabra de María en los evangelios. ¿Cuál fue? Hágase en mí según tu palabra. La segunda, la última palabra de María, cuando en la boda de Caná. Entonces son dos mensajes para nosotros. Uno, decir, hágase en mí según tu palabra. Y la segunda es hacer lo que Él nos diga. Pequeño detalle. ¿Cuál es la palabra? ¿En qué es lo que nos está diciendo? Porque uno es muy bonito, sí, pero uno no escucha. La respuesta a esas dos está en el cuadro. María, con su ejemplo, nos dice dónde está la respuesta a esas preguntas. ¿Qué está haciendo María? Hablándonos. Es un cuadro con... Entonces, nosotros, para encontrar la respuesta a esas dos preguntas, que son los dos mensajes de ella, tenemos que callarnos y escuchar. Para entender, conocer y saber cuál es su palabra, su voluntad, su mensaje para nosotros. Eso es lo que me ha dicho a mí. Eso es lo que le ha dicho a varias de las compañeras que están aquí. Y eso es lo que sentimos en nuestro corazón, que la Madre nos quiso decir con esta exposición. O sea, más contemplación, más oración, más hacer como ella mirar a Jesús. Yo soy muy Marta, hay que ser más María. Eso es lo que ella nos dice. Y lo está diciendo desde hace mucho tiempo. La sala 2, que también hay más cuadros que ya lo vieron. Y al final, a la salida a mano derecha, hay un cuadro inmersivo de la Altagracia, donde entrarán en silencio y frente a la Madre le dirán lo que ustedes quieran o escucharán lo que ella tiene para decir. Así que seguimos preguntando. Dale. Cada lado del manto tenía 8 y 8. El cuadro original. Sí. Por eso dije, no, el pintor de ese cuadro era un místico, o sea, él sabía de simbología, porque es un símbolo completo. Y eso no hablé de las estrellas, porque eso no lo tiene, no hablé de la otra estrella, de los colores, o sea, todo es un símbolo, nada en ese cuadro es casualidad. Claro, los demás pintores, cada quien interpreta diferente. Entonces, de este lado, señores, vemos aquí estos tres cuadros. Yo les dije que Antonio Prats Ventós era muy especial para el museo.